¿Por qué crucificaron a Jesús? ¿Por qué envenenaron a Buda? La verdad tiene un precio. ¿Por qué es que, a lo largo de la historia, aquellos que han traído la más profunda sabiduría y han intentado abrir los ojos de la humanidad han sido perseguidos, torturados o asesinados? ¿Por qué un Jesús terminó en la cruz? ¿Por qué un Buda Gautama fue envenenado? ¿Por qué un Sócrates fue obligado a beber cicuta? ¿Es que la humanidad es incapaz de reconocer la verdad cuando la tiene frente a sus ojos? Si miras la historia, verás un patrón. Cuando alguien toca el núcleo de la existencia, cuando alguien rompe los límites del condicionamiento social, político y religioso, su mera presencia se convierte en una amenaza para aquellos que se benefician de la ignorancia. Y entonces, ¿qué hacen? Lo atacan. Intentan silenciarlo. Porque cuando la verdad brilla demasiado fuerte, aquellos que viven en la sombra temen que su mundo se derrumbe. Pero dime, ¿se puede matar la verdad? La naturaleza de la resistencia. Mira a tu alrededor. Si observas con atención, verás que el mundo está diseñado para resistir el cambio. No importa cuán evidente sea una verdad, si desafía lo que la gente ya cree, será rechazada. La historia lo confirma una y otra vez. Imagina por un momento a Galileo Galilei. Cuando presentó pruebas de que la Tierra giraba alrededor del Sol, no fue celebrado, sino condenado. ¿Por qué? Porque su descubrimiento no solo cuestionaba un modelo astronómico, sino que amenazaba el poder de quienes controlaban la narrativa del universo. Para muchos, no importaba si tenía razón, lo peligroso era el cambio que implicaban sus ideas. Esta misma resistencia se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Si simplemente caminas por la calle y dices algo que vaya en contra de lo establecido, notarás cómo la gente se pone incómoda. No porque lo que dijiste sea incorrecto, sino porque desafía su manera de ver el mundo. Piensa en las personas que han dedicado su vida a una creencia, una ideología o incluso una rutina diaria. Para ellas, aceptar que han estado equivocadas significaría admitir que gran parte de su esfuerzo, sus sacrificios y sus decisiones se basaron en algo falso. Y eso es aterrador. Es más fácil atacar la nueva idea que replantear toda su existencia. Esto no solo ocurre en grandes movimientos ideológicos o científicos. Pasa en las relaciones, en los negocios, en las familias. Cuando alguien decide romper un patrón tóxico, cuando una persona deja un trabajo seguro para perseguir su sueño, o cuando alguien se atreve a pensar diferente, la resistencia aparece. No porque los demás sean malintencionados, sino porque el cambio amenaza su sensación de estabilidad. Si alguien ha construido su vida en base a una mentira, mostrarle la verdad no es un alivio, sino una amenaza. No es casualidad que los mayores revolucionarios hayan sido perseguidos. No porque estuvieran equivocados, sino porque se atrevieron a ver más allá de lo aparente. Y aquí está la paradoja. Aquellos que resisten el cambio creen que protegen su mundo, pero en realidad, se están encerrando en una prisión construida por su propio miedo. El precio de desafiar la realidad. Cuando una verdad incómoda se enfrenta a una mentira reconfortante, la mayoría de las personas elige la mentira. No porque sean ingenuas o débiles, sino porque la verdad trae consigo una responsabilidad que no todos están dispuestos a aceptar. Imagina que toda tu vida te han enseñado que el éxito se mide en estabilidad, que lo correcto es seguir un camino predefinido, estudiar, conseguir un empleo seguro, formar una familia y retirarte. Ahora, imagina que un día alguien te demuestra con hechos que ese camino no es la única opción, que hay otras formas de vivir, que la seguridad es una ilusión y que la verdadera riqueza está en la libertad de decidir tu destino. ¿Qué harías? La mayoría no se detendría a reflexionar. Atacaría la idea, se burlaría, la rechazaría de inmediato. Porque aceptarla significaría cuestionar toda su vida hasta ese momento. Significaría admitir que tal vez desperdiciaron años persiguiendo algo que no querían realmente. Y ese es un golpe demasiado fuerte para el ego. Esto explica por qué las figuras más innovadoras y disruptivas de la historia han sido, en su tiempo, rechazadas, ridiculizadas o incluso destruidas. Sócrates, el padre de la filosofía occidental, fue condenado a muerte por corromper a la juventud simplemente porque les enseñaba a cuestionar lo que se daba por sentado. Nikola Tesla, el genio detrás de la corriente alterna y muchas otras invenciones, murió en la miseria mientras otros se apropiaban de sus ideas. Joan of Arc fue quemada en la hoguera por desafiar el orden establecido y liderar una revolución.
Pero aquí está la lección clave. Aunque fueron perseguidos en su tiempo, sus ideas trascendieron. La verdad siempre encuentra la manera de sobrevivir, incluso cuando quienes la portan son silenciados. El miedo a la libertad. Si observas con detenimiento, te darás cuenta de que muchas personas no buscan la verdad, sino consuelo. Prefieren vivir en una burbuja de certezas, aunque sean falsas, antes que enfrentarse a la incertidumbre de lo desconocido. Porque la verdad no solo libera, también exige. Exige que tomes responsabilidad sobre tu vida. Que dejes de culpar al sistema, a la sociedad, a tu familia o a tu pasado. Que aceptes que nadie vendrá a rescatarte. Que el mundo no te debe nada y que, si quieres algo diferente, eres tú quien debe salir y conseguirlo. Y eso da miedo. Por eso, cuando alguien se atreve a romper con lo establecido, los demás intentan detenerlo. No porque quieran su mal, sino porque su sola existencia es una amenaza. Es un recordatorio de que el cambio es posible. Y si él puede cambiar, entonces ellos también podrían, pero no quieren. Prefieren pensar que la persona que desafía el sistema es un loco, un rebelde sin causa, un soñador ingenuo. Porque si aceptaran que tal vez tiene razón, tendrían que replantearse su propia vida. ¿Y tú? Llegados a este punto, la pregunta no es si la sociedad resiste el cambio. Eso es evidente. La verdadera pregunta es, ¿qué harás tú con esta información? ¿Seguirás viviendo dentro de una historia que otros escribieron para ti? ¿O te atreverás a cuestionar, aunque eso signifique incomodar a los demás? Si eliges el camino del cambio, prepárate. No será fácil. Te llamarán iluso, te dirán que estás perdiendo el tiempo, que es mejor que te adaptes y sigas el flujo de la corriente. Pero si miras hacia atrás en la historia, verás que los que se atrevieron a desafiar lo establecido fueron los que realmente dejaron huella. La pregunta final es simple. ¿Quieres ser recordado como alguien que simplemente aceptó lo que le dijeron, o como alguien que se atrevió a ver más allá? El precio de hablar la verdad. En la antigüedad, desafiar el pensamiento dominante significaba la muerte. Giordano Bruno, el filósofo y astrónomo que se atrevió a afirmar que el universo era infinito y que las estrellas eran otros soles con sus propios planetas, fue quemado vivo en 1600 por la Inquisición. Su pecado no fue simplemente pensar diferente, sino expresar en voz alta una verdad que desafiaba a la autoridad. Hoy en día, el castigo no es la hoguera, pero la esencia del castigo sigue siendo la misma. Si alguien desafía el statu quo, no lo eliminan físicamente, pero lo destruyen de otras formas. Su reputación es atacada, su voz es silenciada, su imagen es convertida en una caricatura para que nadie lo tome en serio. Cuando alguien se convierte en una amenaza para el sistema, surgen historias. No importa cuán limpias sean sus intenciones o cuán sólidas sean sus ideas. Algo se encontrará, algo se inventará. Si no hay pruebas, se crearán rumores. Si no hay escándalos, se fabricarán. Y lo más sorprendente es que la gente lo creerá. ¿Por qué? Porque es más fácil condenar a alguien que cuestiona el orden establecido que cuestionarse a uno mismo. Los mecanismos de silenciamiento. Este patrón se repite una y otra vez. Cada generación tiene sus mártires intelectuales, sus voces disidentes que son acalladas de una manera u otra. En el siglo XX, figuras como Nikola Tesla fueron condenadas al olvido mientras otras personas, con menos visión pero más conexiones, se apropiaban de sus ideas. En la política y el activismo, ocurre lo mismo. Martin Luther King Jr., un hombre que predicaba la paz y la igualdad, fue espiado, difamado y finalmente asesinado. ¿Por qué? Porque su voz se estaba volviendo demasiado poderosa. Porque un pueblo que despierta y cuestiona su realidad es un peligro para quienes viven de la ignorancia colectiva. En el mundo moderno, los métodos han evolucionado. No necesitas ser encarcelado ni ejecutado para ser destruido. La difamación en redes sociales, las campañas de desprestigio y la manipulación de la opinión pública cumplen el mismo propósito. Ejemplo claro de esto es lo que ocurre con figuras que se atreven a desafiar la narrativa dominante. Si un periodista, un científico, un creador de contenido o un empresario comienza a ganar demasiada influencia con ideas que no encajan en el molde preestablecido, se convierte en blanco de ataques. De repente, aparecen artículos que lo desacreditan. Se rescatan errores de su pasado. Se sacan de contexto sus palabras. Se le ridiculiza hasta que su mensaje pierde impacto.
El rechazo al que piensa diferente. El mundo tiene una forma de operar. Si caminas en la misma dirección que todos, eres aceptado. Si repites lo que todos dicen, eres considerado una persona razonable, educada, respetable. Pero si decides pensar por ti mismo, si te atreves a cuestionar, si te sales del guión, te conviertes en un problema. Mira a Galileo Galilei, quien fue obligado a retractarse de su afirmación de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Sus descubrimientos no eran falsos, pero eran incómodos. Chocaban con la visión del mundo que tenía la Iglesia en ese momento. Y cuando una verdad incómoda se enfrenta a una mentira reconfortante, la mayoría elige la mentira. Hoy en día, el castigo no es la cárcel ni el exilio físico, pero sí el exilio social. Se te etiqueta. Se te llama conspiranoico, peligroso, radical, desinformador. No porque lo que digas sea falso, sino porque es incómodo. Las redes sociales son una herramienta poderosa en este proceso. Un solo clic puede convertir a alguien en un paria digital. Plataformas enteras pueden decidir borrar tu contenido si no encaja en la narrativa dominante. ¿Y la gente? En lugar de preguntarse si hay algo de verdad en lo que dices, simplemente asume que, si fuiste silenciado, es porque lo merecías. ¿Vale la pena hablar la verdad? Sabiendo esto, la pregunta es inevitable. ¿Vale la pena hablar la verdad si el precio es tan alto? La respuesta depende de qué tipo de persona eres. Si prefieres la comodidad sobre la autenticidad, lo más fácil es seguir el juego. Decir lo que todos dicen. Evitar la controversia. Adaptarte a la corriente. Pero si eres de los que buscan algo más, de los que no pueden callar ante lo evidente, de los que no soportan la hipocresía de un mundo que castiga a quienes piensan diferente, entonces sabes que el silencio es una traición a ti mismo. La historia ha demostrado que las verdades reprimidas eventualmente salen a la luz. Que lo que hoy es ridiculizado, mañana puede ser aceptado como sentido común. Que aquellos que fueron perseguidos por pensar diferente, al final, fueron los que cambiaron el mundo. La pregunta es, ¿te atreverás a ser uno de ellos? El desafío de mantenerse firme. Entonces, ¿qué hacer? Si decides buscar la verdad, si decides vivir más allá de la mediocridad, si decides explorar la vida sin miedo, debes entender algo muy claro. No será fácil. Desde el momento en que te atrevas a desafiar las normas establecidas, te encontrarás con resistencia. No solo de aquellos que ostentan el poder, sino de la gente común, de aquellos que prefieren la comodidad de lo conocido antes que la incertidumbre de lo nuevo. Ejemplo, el caso de Sócrates. Piensa en Sócrates, el filósofo que pasó su vida haciendo preguntas incómodas. Su crimen no fue otro que el de desafiar el pensamiento convencional de su tiempo. La sociedad ateniense no podía tolerar a alguien que incitaba a la gente a cuestionar sus creencias, así que lo condenaron a muerte por corromper a la juventud y no respetar a los dioses. ¿Qué hizo Sócrates? Se mantuvo firme. Pudo haber escapado, pudo haber rogado por su vida, pero eligió la cicuta antes que traicionarse a sí mismo. Ese es el nivel de convicción que se necesita cuando decides vivir con autenticidad. La resistencia vendrá. La resistencia no solo vendrá de aquellos en el poder. No solo vendrá de desconocidos. Vendrá de las personas más cercanas a ti. Si decides salir de la rutina, si decides emprender un camino diferente, te encontrarás con familiares y amigos que intentarán detenerte. No porque te odien, sino porque tu cambio los confronta. Si decides mejorar tu vida, aquellos que han decidido quedarse en la mediocridad sentirán que tu evolución es un ataque a su conformismo. Si decides hablar de temas que nadie quiere tocar, aquellos que han construido su realidad en mentiras sentirán que los estás despojando de su seguridad. Y la manera en que el mundo responde a la incomodidad no es con gratitud, sino con rechazo. Ejemplo, Galileo y la lucha contra la tradición. Cuando Galileo Galilei demostró que la Tierra giraba alrededor del Sol, la respuesta no fue entusiasmo, sino furia. Su descubrimiento era innegable, pero la Iglesia y la sociedad de su tiempo no podían aceptarlo sin que toda su estructura de creencias colapsara. Así que lo forzaron a retractarse. Años más tarde, el mundo aceptó que Galileo tenía razón. Pero en su época, decir la verdad fue suficiente para ser condenado. Lo mismo ocurre hoy. No te encarcelarán por decir algo incómodo, pero te ridiculizarán. Te desacreditarán. Te harán dudar de ti mismo. ¿Te importa?
Aquí es donde debes hacerte la pregunta más importante. ¿Realmente te importa lo que piensen los demás? Si lo que persigues es la aprobación, entonces cualquier crítica te destruirá. Vivirás atado a la validación externa, temeroso de cada comentario negativo, de cada mirada de desaprobación. Pero si tu propósito es más grande que la opinión de los demás, entonces sus palabras no te afectarán. Si sabes quién eres, si tienes claridad en tu camino, las críticas y los ataques no serán más que ruido de fondo. Ejemplo, Elon Musk y la resistencia del sistema. Mira a figuras como Elon Musk. En sus inicios, fue ridiculizado por intentar revolucionar la industria automotriz con Tesla, por lanzar cohetes reutilizables con SpaceX, por hablar de la colonización de Marte. Lo llamaron loco, lo subestimaron, lo atacaron. Hoy, esas mismas personas que lo ridiculizaban lo ven como un visionario. La lección aquí es clara. El mundo primero se burla de ti, luego te combate, finalmente, te admira. Pero solo si te mantienes firme. La verdad no necesita ser defendida. Mucha gente cree que necesita defender la verdad, convencer a los demás, demostrar que tienen razón. Pero la verdad no necesita defensores. La verdad simplemente es. Si decides vivir de acuerdo con ella, no tienes que convencer a nadie. No tienes que debatir con el mundo. Solo debes seguir tu camino con convicción. Cuando caminas con la verdad, el ruido del mundo se vuelve irrelevante. Pero si dudas, si no tienes claridad en lo que haces, entonces cualquier pequeña acusación te sacudirá. Cualquier palabra en tu contra te hará tambalear. Por eso, la pregunta final no es si el mundo está listo para escuchar la verdad. La verdadera pregunta es, ¿tú estás listo para soportar las consecuencias de decirla? La clave está en la percepción. Piensa en esto. Si un niño de 3 años te insulta en la calle, ¿te molesta? No, ¿verdad? Porque entiendes que es solo un niño, que no sabe lo que dice, que sus palabras no tienen peso real. No te afecta porque no le das importancia a su juicio. Pero, ¿qué pasa si el insulto viene de un adulto? ¿O de alguien con autoridad? ¿O de un grupo entero de personas en redes sociales? De repente, la emoción cambia. Sientes incomodidad, sientes el impulso de defenderte o, peor aún, dudas de ti mismo. ¿Por qué? Porque, sin darte cuenta, le has dado demasiado poder a la opinión de los demás. La ilusión del juicio. Pero dime, ¿quiénes son los demás? La mayoría de las veces, aquellos que te juzgan no son más que mentes atrapadas en su propio condicionamiento, en sus propios miedos, en sus propias limitaciones. Son personas que ven la vida a través del lente de sus propias inseguridades, de sus creencias limitantes, de su educación, de sus experiencias. Imagina que una persona que nunca ha salido de su ciudad intenta decirte cómo funciona el mundo. ¿Dejarías que alguien así defina tu realidad? Y sin embargo, la mayoría de las personas vive así. Se dejan moldear por opiniones de gente que nunca ha explorado más allá de su burbuja. Ejemplo, el elefante encadenado. Hay una historia famosa sobre un elefante de circo. Desde pequeño, lo ataron con una cadena a una estaca en el suelo. Intentó liberarse, pero era demasiado débil para romperla. Con el tiempo, creció y se convirtió en un elefante enorme, capaz de arrancar un árbol con su fuerza. Pero nunca más intentó liberarse. ¿Por qué? Porque su percepción le decía que no podía. La realidad es que la cadena ya no era un obstáculo real, pero en su mente seguía siendo una barrera insuperable. Así funciona la sociedad. La mayoría de la gente vive con cadenas invisibles. No puedes hacer eso. Eso es imposible. Y si fracasas, la gente se va a burlar de ti. Pero dime, ¿quién dicta esas reglas? Son solo mentes condicionadas, como el elefante. Personas que nunca se han atrevido a desafiar sus propias cadenas. Entonces, ¿por qué deberías vivir bajo sus limitaciones? Ejemplo, la burla antes del éxito. Cada gran innovador, cada persona que ha cambiado el mundo, fue ridiculizada al principio. Los hermanos Wright fueron tachados de locos por intentar volar. Einstein fue considerado un mal estudiante cuando era niño. Oprah Winfrey fue despedida de su primer trabajo en televisión porque no era apta para la pantalla. J.K. Rowling recibió rechazo tras rechazo antes de que alguien aceptara Harry Potter. Si hubieran escuchado las opiniones del mundo, habrían renunciado antes de empezar. Pero la clave está aquí. Ellos no le dieron poder a la percepción de los demás.
Porque la opinión del mundo no es una verdad absoluta. Es solo un reflejo de sus propios miedos y limitaciones. El poder de redefinir la percepción. El problema no es lo que dicen los demás. El problema es cuánto valor le das tú a esas palabras. Si decides que las opiniones de los demás son importantes, te convertirás en su prisionero. Pero si entiendes que la mayoría de la gente solo repite lo que le enseñaron, sin cuestionarlo, entonces sus palabras pierden poder. El mundo te juzgará de todos modos, así que más vale que hagas lo que realmente quieres hacer. Cuando entiendes esto, sucede algo increíble. La crítica ya no te frena. El miedo al rechazo desaparece. Empiezas a moverte con libertad, sin esperar aprobación. Porque ves la realidad como es. Las cadenas que te atan solo existen en tu mente. El poder de la resiliencia. Jesús pudo haber huido antes de ser crucificado. Buda pudo haber tomado un camino más seguro. Sócrates pudo haber mentido para salvar su vida. Pero no lo hicieron. Porque entendían algo que la mayoría no ve. Su propósito no era sobrevivir, sino iluminar. Entonces, cuando miras tu propia vida, cuando enfrentas desafíos, cuando el mundo parece estar en tu contra, recuerda esto. No estás aquí para complacer a nadie. No estás aquí para encajar. No estás aquí para vivir con miedo. Si sabes lo que es correcto, si tienes claridad en lo que haces, entonces sigue adelante sin importar cuántas piedras te lancen. Porque al final, lo único que importa es esto. ¿Viviste de acuerdo con tu verdad? ¿O permitiste que el miedo te detuviera? La elección es tuya. Ahora es tu turno. ¿Qué opinas de todo lo que hemos revelado? ¿Crees que Sadhguru está siendo injustamente atacado o hay algo más detrás de todo esto? Queremos conocer tu opinión, así que deja un comentario abajo y comparte tu perspectiva. Tu voz es muy importante. Si te ha sorprendido este vídeo y quieres estar al tanto de más revelaciones impactantes sobre líderes espirituales, figuras públicas y mucho más, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido exclusivo que tenemos preparado para ti. Únete a nuestra comunidad y forma parte de las mentes que buscan la verdad.